buenas tardes a todos nuestros asistentes en el Facebook Live. Vamos a hacer esta hora siguiente una charla que espero que sea productiva para todos ustedes. Se trata de entender un poco alguna situación que tiene que ver con el manejo correcto de los cables de soldadura. Pero no solamente nos vamos a detener en el tema de los cables de soldadura, vamos a hablar también algo de los cables de la conexión de entrada del equipo y de algunas consideraciones adicionales sobre el mantenimiento de la máquina. Nosotros comenzamos este tipo de presentaciones haciendo una explicación del por qué es importante para todos los usuarios de máquinas de soldadura este aspecto, y partimos de la base de que nosotros usamos nuestras máquinas de soldar en muchos escenarios. O sea, los tenemos máquinas donde el escenario que predomina es el medioambiental, es decir, donde las condiciones ambientales son lo más importante, bien sea porque sean muy difíciles, muy rudas, muy calientes, muy lluviosas, o muy secas o muy frías, etcétera. O escenarios donde nuestras máquinas de soldadura están siendo utilizadas predominantemente donde la instalación es importante, o donde el tipo de trabajo es el que es el importante, ¿ok? Entonces, esta explicación que tiene que ver con el uso correcto de cables de soldadura traspasa a todos los usuarios, no importa el escenario en el que se encuentren. También es transversal a todos los tipos de industria. Es decir, puede ser un usuario que esté dedicado a la construcción o que esté dedicado al mantenimiento o a la fabricación, y así, o sea, todos los escenarios posibles, todos los tipos de uso posibles, desde la persona que está haciendo una mallita, un encerramiento, una puerta, que trabaja en ornamentación, hasta el gran constructor de puentes y de obras de infraestructura o de refinerías. Todos los usuarios tienen que ver con este mismo tema. Este no es un tema exclusivo de un solo tipo de usuario, ¿okay? Es un tema que nos interesa a todos. Y también es importante para nosotros hacerles ver que no importa tampoco el tipo de máquina. Sí, puede ser una máquina muy vieja, con tecnología muy básica, de esas que uno cree que nunca les pasa nada, o pueden ser máquinas muy sofisticadas, máquinas muy modernas. Para todas las máquinas, no importa si la máquina es una máquina de baja tecnología o una máquina de top de la tecnología, para ellas el uso correcto de los cables de soldadura y de los cables de alimentación es una tarea importante. Hay que entenderlo de esa manera. Es probable que para las máquinas muy viejas, para muchos de ustedes dirían, a estas máquinas no les pasaba nada. En realidad, sí les pasaba. Es que ellas no eran capaces de decir, ni no eran tan, y discúlpenme la expresión, no eran tan inteligentes, no tenían la capacidad tecnológica de darse cuenta de que podría haber algo mal hecho con el circuito de soldadura, es decir, con los cables, y con, obviamente, más cosas que tienen que ver con los cables, como lo vamos a ver más adelante. Bien, esa es nuestra primera aproximación. Ahora, surgen siempre preguntas. ¿Cómo tenemos que hacerlo de la mejor manera? Nosotros entendemos que hay muchas formas de hacer las cosas, pero siempre, ojo con esto, siempre hay una forma o unas pocas formas de hacerlo correctamente. ¿Okay? Ahora, la forma correcta de cómo hacer las cosas, en el caso de nosotros como fabricantes de los equipos de soldadura Miller,
Nos preocupamos mucho por tratar de extender esa información a ustedes que son nuestros usuarios. Y cuando nosotros entregamos una máquina de soldar nueva, entregamos esa máquina con un documento muy importante. Por favor, siempre tengan presente que esto, que es el manual del operador, nosotros tratamos de entregar los manuales del operador, los manuales, digamos, también, en otras palabras le decimos manuales de usuario, otros clientes nuestros lo dicen como manual del propietario de la máquina. Son documentos muy importantes donde muchas de las preguntas que surgen de cómo hacer las cosas de manera correcta encuentran una respuesta en ese documento. Ese documento tiene las respuestas. Nosotros tenemos la tendencia, y es para cualquier cosa, no solamente para un equipo de soldadura, tenemos la tendencia a tomar el manual y simplemente dejarlo en un lugar muy bonito, que no se ensucie, ¿ah? Pero entonces también lo dejamos sin leer. Y es importante que recuerden esto para sobre todo ustedes si son clientes que son compradores directos de nuestras máquinas. Cuando ustedes compran la máquina, ustedes están pagando por la máquina, están pagando por los accesorios y están pagando por el manual. El manual no es un regalo, el manual está dentro del paquete de la máquina y se cobra. Es un manual muy completo. Hay que usarlo, hay que leerlo. ¿Ok? El manual está en papel, pero también si ustedes han perdido su manual, pueden buscarlo en la página web de Miller. Aquí está en www.millerwells.com. Hay un slash de soporte allí en la página principal de Miller, ya les voy a mostrar enseguida, y en esa pestañita de soporte ustedes pueden ir a la subsección de manuales y partes y allí con el número de serie de su máquina tiene un número de serie, con el número de serie de su máquina van a tener su manual de propietario, de usuario, de operador en PDF, de manera electrónica, mucho más fácil, lo pueden leer en su computadora o en su celular, en su smartphone, y es gratis, no tienen que pagar nada por ese manual. El que tuvieron que pagar fue el de papel que les entregamos con el equipo. Así que, por favor, el manual es importante, hay que leerlo, hay mucha información útil allí. ¿Qué información hay útil que es definitivamente importante para todos nosotros? Nos responde preguntas. Por ejemplo, dentro del manual se encuentra la información de la capacidad de trabajo de nuestro equipo. Eso siempre surge. Es decir, ¿qué soy capaz de hacer con mi máquina? El manual tiene la respuesta. Ok, si yo quiero ser muy técnico y hacer las cosas muy profesionalmente, a cabalidad, ¿cómo selecciono mi cable de soldadura? En el manual de su máquina, allí está la respuesta. ¿Cómo debo manejar de una manera correcta mis cables de soldadura y mi circuito de soldadura? En el manual de propietario encuentran la respuesta. Y esta también es una pregunta muy frecuente, es decir, ¿qué instalación es la correcta para mi máquina? Es decir, ¿cuáles son los fusibles, los breakers, el cable, el tamaño del cable? Está en el manual. ¿Ok? Bien, voy a explicar un poquito de cada cosa. Lo primero, capacidad de trabajo. Capacidad de trabajo en nuestra argot lo llamamos muy frecuentemente ciclo de trabajo. Lo asociamos con una expresión que denominamos ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es el tiempo que nuestra máquina está capacitada para entregar un amperaje determinado, estudiado, rateado, prediseñado en la fábrica, continuamente durante un determinado periodo de tiempo continuo, y el periodo de tiempo está expresado en un porcentaje de un ciclo completo de 10 minutos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una máquina, ahí como lo ven en la gráfica, tenemos una máquina, vamos a pensar que nuestra máquina es
de 300 amperios, es una máquina que nos entrega en nuestra manual. Dice, ok, es 300 amperios y nosotros queremos saber, ok, voy a usar 300, ¿con cuánto tiempo continuo lo puedo usar? Entonces, es simple. En nuestra gráfica de ciclo de trabajo, de nuestro manual, de nuestra máquina, tomamos esa línea de los 300 amperios que corresponde a esta columna de acá, a este eje, trazamos una línea recta hasta que nos encontramos con una línea gruesa. Esa línea gruesa es característica de cada una de las máquinas. Cada modelo de máquina tiene una curva específica. Y ahí donde toca, donde esta se toca con la curva más sombreada que está allí en su manual, si bajamos a este otro eje encontramos un numerito y ese numerito dice allí 60. Ese numerito representa el ciclo de trabajo. Es decir, para ese modelo en particular, 300 amperios se pueden utilizar continuamente durante un 60% del tiempo. Recuerden que el ciclo completo para poder referenciar ese porcentaje es 10 minutos. Por lo tanto, allí tenemos la respuesta. Nuestra máquina a 300 amperios continuos durante 6 minutos de cada 10. Es la manera correcta de decirlo. ¿Ok? También podría ser que pensáramos a la inversa. Es decir, a la inversa es, oye, si yo quiero utilizar a mi máquina al 100% o me quiero contestar la pregunta, mi máquina, ¿qué amperaje es capaz de suministrar al 100% del ciclo? Entonces puedo hacer simplemente el proceso contrario. Es decir, busco el 100, acá en el ciclo de trabajo, busco el 100 y trazo la línea. Y me voy con la línea y toca a la curvita acá, a esa línea negra, la toca acá, y eso me da aquí más o menos 225 amperios. O sea, esa máquina que para mi máquina, con mi manual, yo determino ese tipo de cosas, determino capacidad de trabajo y me contesto esa pregunta. ¿Okay? Está en el manual. Bien. Ahora, otra pregunta que surge. ¿Y el cable? ¿Qué pasa con el cable de soldadura? Pues bien, dentro del mismo manual, enseguida, en unas páginas cerca donde está la curva del ciclo de trabajo, está esta tabla que ustedes están apreciando en nuestra presentación, que es la tabla de selección adecuada del cable de soldadura. Es importante seleccionar el cable correctamente. Vamos a explicar más adelante qué puede pasar si no lo hago. ¿Okay? Pero como estamos respondiendo preguntas, entonces vamos a irnos con la tabla a responder la pregunta de, ok, voy a soldar con mi equipo en 225 amperios. ¿Qué cable de soldadura tengo que usar? Tengo que usar un cable número 2 porque es livianito y es bonito y lo puedo cargar y me caben 50 metros sin hacer mucho volumen. O tengo que escoger un cable 2.0 o 3.0, no sé, un cable muy grueso porque me parece que 225 amperios es bastante amperaje. Ok, bien, la respuesta correcta está en la tabla. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con 225 amperios y tenemos que respondernos antes de seleccionar el cable, otra pregunta adicional que tiene que ver con cuánto cable necesito para hacer mi trabajo. Vamos a colocar un ejemplo en el cual vamos a necesitar 60 metros de cable, porque mi máquina de soldar me va a quedar 60 metros alejada de donde, 30 metros alejada de mi sitio de trabajo. 30 metros. ¿Por qué? Porque los 60 metros tienen que ver con la suma del cable del portaelectrodo, por decir el ejemplo de electrodo revestido, y 30 metros del cable de la masa, de la pinza de masa. Entonces, esos 60 metros se refieren no a la distancia entre el equipo y el sitio donde voy a soldar, sino a la longitud del cable de positivo y del cable de negativo sumados. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a soldar con 225 y en nuestra tabla vemos que no hay
225, sino que hay 200 o 250, nos vamos con el número más alto, 250, por seguridad. Entonces, en la columna de amperaje, escogemos 250. Y en la fila, esta fila tiene que ver con la longitud. Y nosotros ya dijimos que íbamos a querer hacerlo con 60 metros. Entonces, con los 250 nos vamos para acá y lo cruzamos con el dato de los 60 metros. De esta manera. Tenemos 250, 60 metros, una línea para acá, una línea bajando, y el dato que nos arroja la tabla es que el cable que necesitamos debe ser un cable 2.0. 2.0. En las tablas aparece el dato en el AWG, que es el que normalmente usamos en Colombia, pero si tenemos auditorio en otros países donde probablemente no lo utilicen con el AWG, sino que lo utilicen por la nomenclatura dada en milímetros cuadrados, el área del cobre. Entonces, el número que aparece en paréntesis es el equivalente a 70 milímetros cuadrados, que sería la nomenclatura para el cable en 2.0 dada en milímetros cuadrados. ¿Ok? Recuerden siempre, el cable de soldadura se selecciona de acuerdo al amperaje y de acuerdo al total de la longitud del cable que vamos a usar. Y la respuesta a qué dimensión de cable, qué tamaño de cable debemos usar, está en la tabla que está en el manual, que si ya perdieron el manual de papel, pues van a la página web de Miller, es gratis, lo descargan en la sección de soporte, ahí tienen su manual de propietario en PDF y tienen su tabla para poder tener esa respuesta. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el cable de entrada? El cable de entrada también en el manual hay una tabla muy fácil de usar que se llama guía de servicio eléctrico. Así, guía de servicio eléctrico. La guía de servicio eléctrico es para su máquina. Probablemente el modelo de máquina tenga más excepciones, más cosas. Se hace un solo manual para muchos modelos. Pero, por ejemplo, si tenemos una máquina que queremos conectar, como es habitual acá en Colombia, en 230 voltios, entonces tenemos toda la columna con la información pertinente a corrientes, tamaños de fusible, tamaños del cable, para nuestra máquina conectada y usada en 230 voltios. Entonces, para poder seleccionar adecuadamente el cable de alimentación de la máquina, el cable de entrada, el manual tiene la respuesta. ¿Qué necesitan saber? Solamente el voltaje al que van a poder conectar su equipo. Si su equipo lo pueden conectar a 230 y ustedes disponen de 230, entonces allí les dice, mire, su cable es un cable número 8, tamaño mínimo del conductor de entrada, número 8, número 8. ¿Okay? Largo, largo máximo, si es un número 8, entonces ahí les dice 89 pies, lo que está el dato, no entre paréntesis, está en pies, el dato en metros está entre paréntesis, que serían 27 metros, y asimismo para el conductor de tierra. El cable de tierra es importante también, y en este caso particular nos dice, mira, el cable de tierra debe ser un número 8 también, un número 8, ¿ok? Entonces, esa información está allí. ¿De cuánto tiene que ser el breaker o el fusible? Mira, tu breaker normalito, normal, debe ser un breaker de 80. ¿Ok? Es fácil de interpretar. Eso es una información donde solamente se van por la columna de voltaje y tienen la respuesta a todo lo que necesitan para poder conectar su equipo de soldadura correctamente. Muy bien. Ahora, podemos tener el cable de soldadura seleccionado adecuadamente, el cable de entrada seleccionado adecuadamente. No permitamos que pase esto. Esto que lo ven en la imagen significa que pudo ser que jalamos el equipo por el cable. Es decir, el cable tiene además la función de alimentar a la máquina. Le damos una función que no es, por supuesto, que es la de poder alarlo como si fuera una cadena o una soga. No hagan eso.
Peligroso además. Peligroso para el equipo, por supuesto, porque lo van a dañar. Y peligroso también para ustedes porque pueden sufrir un choque eléctrico en algún momento dado. Mantener las conexiones del cable de entrada es importantísimo. Y que las conexiones las hagan a conciencia. Ojalá una persona con conocimiento eléctrico. Hemos visto muchísimos casos en los cuales máquinas que son monofásicas, se conocen mucho también en el argot popular como bifásicas, pero tienen 3 hilos, 3 líneas, tienen dos líneas para alimentar la máquina, 2 líneas vivas, y la otra línea es la línea de tierra. Entonces, pasa en muchos casos que la línea de tierra por error es conectada también a una línea viva, como si la máquina fuera una máquina trifásica cuando no lo es. Obviamente, las líneas de tierra están normalmente atornilladas al esqueleto de nuestro equipo, al chasis, a la parte metálica. Así que si tenemos una línea viva conectada al cable de tierra, finalmente significa que el chasis del equipo que está conectado a una línea viva, cada vez que toquemos el chasis vamos a sentir un choque eléctrico que podría llegar a ser bastante peligroso. Cuidado con eso. La electricidad es de respeto. Entonces, por favor, las conexiones eléctricas que se hagan de la mejor manera posible. Y ahora vamos a nuestro cable de secundario, a nuestro cable de soldadura. ¿Por qué es importante nuestro cable de soldadura? ¿Ya? Bien, nosotros debemos partir por entender que la soldadura es la combinación de algo que nuestra máquina es capaz de entregarnos. La máquina nos entrega voltaje y corriente. Son dos hermanos, voltaje y la corriente. Ellos dos van a hacer el trabajo, ¿ya? Y ese trabajo, así técnicamente, se traduce en calor. ¿Calor dónde? Calor en el arco de soldadura, ¿ya? Ese calor es el calor del arco. Así que nuestra máquina está pensada, diseñada para que entregue un voltaje y una corriente para producir un calor en el arco de soldadura. ¿Okay? Bien, ¿de dónde sale ese voltaje y esa corriente? No voy a meterme en cosas electrónicas ni nada de eso. La imagen es solamente una imagen para recordar que ese voltaje y esa corriente salen de alguna parte dentro de la máquina que técnicamente nosotros la llamamos el secundario de nuestra máquina. Esa parte que está allí enmarcada en rojo es el secundario de nuestro equipo. El secundario. ¿Ya? Esta es una máquina muy sofisticada con un secundario. Ese secundario es la salida a través de la cual nuestro equipo entrega voltaje, amperaje para el circuito de soldadura. ¿Okay? Pero nosotros lo llamamos dentro de nuestra máquina el secundario de nuestra máquina. Sin embargo, ese secundario, ese voltaje y esa corriente deben llegar a la zona de la soldadura usando cables, usando portaelectrodos, usando antorchas, usando pinzas de masa, usando conexiones, usando extensores discúlpenme la redundancia, para las extensiones. Así que eso también es secundario. Es decir, el circuito secundario de nuestra máquina se extiende, sigue siendo el secundario a través de los cables, portaelectrodos, antorchas, pinzas, adaptadores, todo ese tipo de conexiones que hay enseguida. ¿Okay? Entonces, todo se convierte en el secundario. Todo eso que vemos allí en el cuadrito que está encerrado y que es muy familiar para nosotros porque lidiamos todos los días con nuestro equipo de soldadura con esas cosas. Es parte integral de nuestro equipo. ¿Ya? ¿Tenemos que saber seleccionar el cable de soldadura? Claro que sí, claro que sí. O sea, ya vimos la tabla. ¿Okay? Esa es parte de nuestra tarea. ¿Por qué seleccionamos el cable de soldadura correctamente? Porque dentro de toda la circuitería eléctrica del secundario existe un factor que se convierte en un enemigo nuestro para unas cosas y un amigo para otras.
Ese factor se llama la resistencia. La resistencia eléctrica es muy buena al momento de hacer el arco porque es el que nos favorece a que el calor sea tan alto que el electrodo se funda correctamente. ¿Ya? Calor. La resistencia es calor. Entonces es un amigo en el arco, pero no es muy amigo en los cables, porque nosotros no queremos que en los cables haya tanta resistencia que los cables se calienten hasta que se fundan. Entonces, la selección adecuada del cable de soldadura tiene que ver con la disminución de los efectos de la resistencia eléctrica en los cables. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Resistencia en el circuito del secundario de la máquina significa perder plata, pérdidas, pérdidas de energía, sí, pérdidas de energía. Pérdida de energía es pérdidas de plata, ¿ya? Pérdidas de eficiencia, pérdidas de productividad, pérdidas de calidad, es perder, ¿ya? Ganamos en el arco cuando hay calor en el arco, pero si hay calor en otras partes del equipo del circuito de soldadura, por ejemplo en los cables, estamos perdiendo, estamos mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque le agregamos resistencia al circuito, resistencia que se convierte en calor. Si a eso le sumamos alta resistencia, pues eso va a reducir el calor del arco. Se produce calor en un lado, lo va a perder el arco. Es muy bueno el calor en el, claro, la resistencia en el arco, pero si hay resistencia en las partes, perder. Entonces vamos a tener menos características de nuestro arco de soldadura. Y sumémosle que a eso, que el comportamiento del arco, por alguna otra razón, de cómo usamos nuestros cables, se puede comportar de manera, nosotros tenemos a utilizar mucho el término errático, es decir, que no es un arco estable y bonito, sino que es un arco que es difícil de manejar, que no es un arco que es controlable como nos gustaría que siempre fuera. ¿Okay? Entonces, recuerden eso. Si lo hacemos adecuadamente, utilizamos la información que está en el manual, correctamente estamos haciendo un manejo correcto de nuestra información, tenemos menos pérdidas de nuestro calor, lo llevamos al arco y eso se va a traducir en un arco más chévere. ¿Okay? Bien, entonces vamos a tener siempre un arco mucho mejor si tenemos menos resistencia, pero si lo hacemos mal vamos a tener un arco errático y probablemente incluso podríamos calentar nuestra máquina de soldar. ¿Okay? Ahora, no es solamente seleccionarlo correctamente, sino usarlo correctamente. ¿Okay? Ya lo seleccionamos y sabemos por qué. Porque vamos a producir menos calor en el cable, más calor en el arco. Pero usémoslo adecuadamente. ¿Cómo que usarlo adecuadamente? ¿Y dónde está la respuesta a eso? En el manual siempre tiene diagramitas como este. Siempre. Dice, mira, si tú vas a usar tu cable, el de soldadura y tu equipo va a ser para electrodo manual revestido, las conexiones tienen que estar en muy buen estado, no tiene que haber ni malas conexiones, ni cables de poco diámetro, ni interacción entre cables, Entonces te dice, mira, esto está bien hecho. Así como lo haces, es correcto. Tiene aquí el cable de masa, está separado y no hace bobinas ni nada de eso. Y el cable del portaelectrodo, de acá al lado significa que probablemente yo quisiera conectar una pistola de arqueo aquí para hacer gouging y hago aquí torchado o ranurado con electrodos de carbono. ¿Ya? Eso está bueno. Y el manual también nos dice, no, esto no lo haga. ¿Ya? Así, simple, con un dibujo en el manual. Esta es la fuente, este es un alimentador y todos los cables que salen entre la fuente y el alimentador están hechos bobinas. Mal. No hay que hacer bobinas. Eso es una cosa que siempre se ha dicho. O sea, llevamos los años trabajando con soldadura y siempre se dice, oye, cuidado, no haga bobinas con el cable de soldar. Haga un serpentino, haga otra cosa, pero no haga bobinas, eso está mal. Hay una interacción que es como si fuera resistencia en el fondo. Ya vamos a verlo más adelante.
Si te sobra cable, nos toca hacer esto, nos toca hacer un serpentín, tratar de no hacer bobinas, tratar de no hacer bobinas, ¿ok? Eso estará mejor. O una manera mucho mejor, por ejemplo, vamos a ver imágenes más adelante, ya fotografías de casos reales, donde, por ejemplo, tenemos los cables uniditos. Unir los dos cables de potencia está bueno, porque vamos a ver más adelante que hay un efecto de los campos magnéticos en nuestro cable negativo, y además estos cablecitos que se ven por acá por los lados, que son muy comunes en algunos tipos de tecnologías, se llaman cables sensores de voltaje, y esos cables sensores también deben ir separados de los cables de soldadura, y tampoco deben estar haciendo bobinas, y tampoco deben estar haciendo bobinas junto con los cables de soldadura, ¿ok? Tienen que ir por separado para evitar que ese sensor sea engañado por algún tipo de basura eléctrica que puede ser inducida por esos bobinas que se hacen allí, ¿ok? Cuando uno hace una bobina, y ustedes se preguntarán, bueno, hemos visto todo este tema, ¿qué pasa si yo hago una bobina? ¿Qué es lo malo con una bobina con el cable de soldadura? Bien, resulta que el cable de soldadura, con el cable yo puedo tener algo que se llama inductancia, es decir, entran otros fenómenos eléctricos a jugar. Hay también, el cable también puede tener capacitancia, ¿sí? Capacitancia es otra variable eléctrica. La inductancia es una propiedad intrínseca de una bobina. Siempre que se haga una bobina va a haber una inductancia, ¿ya? La capacitancia es un tema propio del cable, y las dos cosas, junto con la resistencia eléctrica, forman algo que en general se llama impedancia. Todas esas cosas son limitadores de la reacción de la corriente, son como retardantes del efecto de la corriente, como que se oponen a la corriente, es decir, siempre están jugando en contra, siempre, a pesar de que parecen términos demasiado físicos, la palabra clave aquí es que se nos están oponiendo. Nosotros queremos hacer un trabajo y si enrollamos, quiere que lo hagamos. Sencillo. Ya hacemos una bobina con el cable de soldadura, estamos diciéndole a la máquina, oiga, opóngase a lo que yo quiero hacer. Sencillo, porque eso es física. Así va a pasar. Entonces, todo esto va a llevar a que tengamos problemas con nuestra soldadura, con nuestro arco de soldadura. Y no importa, yo lo mencionaba en una de las primeras diapositivas, ustedes la veían y decíamos, mira, no importa si tu máquina es una máquina vieja o es una máquina muy sofisticada, a todas las máquinas les pasa. Solamente que a las máquinas más sofisticadas, por razones de protección contra los efectos de esas cosas mal hechas, les hemos agregado cosas para que nos digan qué estamos haciendo mal. Por ejemplo, una máquina en sus displays electrónicos digitales nos podría decir, oye, help 1, pone ese aviso en la pantalla, help 1, y no nos deja soldar, se está oponiendo a que lo hagamos, no nos deja soldar. El help 1, muchas veces nos hemos dado cuenta de eso, el help 1 debo aclarar que help 1 es un código que nosotros usamos en Miller. Nosotros usamos códigos para indicar, ok, help 1, ¿qué significa? Que hubo un problema con el primario del equipo. Pero nosotros estamos hablando de que el problema no es con el primario, el problema es con los cables de soldadura que están en el secundario. Pero, ojo con esto, si nosotros hacemos algo mal en el secundario, eso se puede ver reflejado en el primario. Si se ve reflejado en el primario, entonces una máquina nuestra, Miller, podría decir, oye, lo estoy detectando, help 1, no puedo seguir trabajando. ¿Por qué? Porque algo en la máquina se puede romper. ¿Okay? Entonces corrige el problema en el circuito de soldadura. O nosotros podemos ir directamente a identificar un problema hecho que producto de que las cosas en el secundario no se están haciendo bien, porque tenemos, por ejemplo, bobinas. Eso se puede ver en una máquina que puede mostrar un aviso como help
8, HELP 8. Todo eso tiene que ver, toda esa reacción de las bobinas tiene que ver con campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos. Sí, muchos preguntan, ¿y qué es un electromagneto? Esta vaina de los electromagnéticos, ¿qué es? Es simple. El electromagnetismo sigue tres leyes básicas. A través de un conductor hay un campo magnético. Siempre. Si hay corriente fluyendo a través de un cable, hay campo. Sencillo. Y además, si ese campo, es decir, yo tengo el rollo, va a haber una inducción. ¿Una inducción de qué? Pues de voltajes, de voltajes. Puede haber ahí corrientes eléctricas, ¿ya? Y lo mismo, esas corrientes, de nuevo, fluyendo en otro cuerpo, también pueden generar otro campo magnético y también dentro del material se pueden magnetizar, se pueden volver como un imán. ¿Okay? Un ejemplo muy simple, un campo magnético siempre está, siempre existe. Mira, un ejemplo es esto, una pila pequeña de 1.5 voltios, una bobinita, una simple bobinita hecha alrededor de un tornillo. Si nosotros hacemos esta bobinita alrededor con los extremos de la bobinita, con los polos de la batería, negativo y positivo, se va a magnetizar el tornillo porque va a haber un campo magnético y este clip de acá para sujetar tu papel, pues se ve, es la demostración de que el campo magnético existe porque va a ser atraído por el tornillo. Es tan simple como eso. En una cosa tan pequeñita hay un campo magnético. Una pila tiene 1.5 voltios y un poquitito de amperaje. Aquí tenemos, bueno, la pila que tiene mucho más voltaje y muchísimo más amperaje porque ya no es una pila, sino que es un equipo de soldadura, es una gran batería, gran batería. Y aquí tenemos nuestra bobina. Y bueno, ya no es nuestro tornillo, sino es el arbolito donde colgamos los cables. ¿Y qué creen? Pues ahí hay un campo magnético y muchos campos magnéticos. ¿Sí? Estos son simplemente para muchos de ustedes esto es familiar. ¿Sí? Para nosotros en nuestro ambiente de soldadura es parte del paisaje, siempre está, pero no está bien hecho. Ahí hay un poco de cosas que no se deberían hacer y vamos a explicarlas. Esta bobina aquí, alrededor, puede ser parece ser el soporte del equipo. Eso está causando un campo magnético que además está muy cerquita del equipo. Entonces, esto es metálico, induce, puede generar voltajes en el propio metal del soporte del equipo y además genera algo dentro del equipo que no está pensado que pueda llegar a pasar ahí porque no se espera que la máquina sea usada de esa forma. ¿Ya? Esto. Entonces ya tenemos dos equipos y cuando nosotros tenemos dos equipos entra a jugar algo que nosotros llamamos interacción. Es decir, lo que pasa en un equipo se puede ver reflejado en el otro. Claro, porque vean, aquí hay un equipo soldando y el cable de él está a este lado y el cable del vecino está cruzado y está arrollado haciendo unas tremendas bobinas. Está bonita la casita, pero la construcción está llena de campos magnéticos que arco muy malo, posibles daños de las máquinas, pérdidas, oposición, no logramos hacer nuestro trabajo cómodamente. ¿Okay? Este otro ejemplo, nunca lo hagan. Todas estas imágenes que estamos mostrando es de cosas mal hechas. Esto no se debería hacer. Aquí tenemos nuestro equipo y tenemos el cable de soldadura enrollado encima. Entonces, bueno, lo mismo. ¿No? Y el equipo está soldando, ¿eh? En los displays se ve que el equipo está soldando. Entonces, no se debería de hacer eso. La interacción, no importa la marca de la máquina tampoco al final. Es decir, podemos tener máquinas de una marca, de la otra, si nosotros tenemos esto. Ya no son dos, sí, ahí tenemos 6 máquinas puestas en un rack y los cables de la una tienen interacción con la otra y la otra
es decir, ahí hay una mezcolanza de interacciones que no están bien. Eso no se debe hacer, se deben separar, no deben haber bobinas, primero que todo, y los cables deben ser enrutados de la manera más separada posible. ¿Sí? Es difícil a veces hacerlo, es difícil, yo lo entiendo, eso es complicado. Profesional, trabajo lo mejor posible y además, es que esto es lo más importante, más fácil para nosotros, que el arco nuestro sea más manejable, pues evitemos ese tipo de cosas que no están bien hechas dentro de los circuitos de soldadura. Otra cosa muy común que se ve en nuestros trabajos de soldadura, es parte del paisaje, es esto que ven ustedes en la imagen. Entonces aquí hay una estructura, parece ser un bote, y aquí hay 6 pinzas de masa. Las 6 pinzas de masa están atadas a una platina, están cogidas a una platina. La platina está soldada al barquito en 1, 2, 3 puntos. Aquí no es seguro que haya un punto. Pero si estamos soldando con, pongámosle, 150 amperios por máquina, estamos haciendo pasar más o menos mal contados, 900 amperios por 3 puntitos de soldadura. Sí, primero que todo, tener las pinzas de masa tan cerca no está bien. No está bien. Y segundo, tenerlas a una platina por donde pasa por puntos tan restringidos. Todos los arcos de esas 6 máquinas están siendo con toda seguridad un problema para los soldadores. No están cómodos. Ahí hay una oposición grande a que el soldador haga su trabajo bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, están interactuando, están muy juntas. La recomendación, y esta es una recomendación de toda la vida, toda la vida. No importa la tecnología, no importa si es una reparación, una construcción, una manufactura, siempre debe ser así. Las pinzas de masa deben estar ubicadas lo más cerca posible del sitio del arco. Entendemos que no siempre es posible llevarlas hasta ahí, hasta cerca donde esté, pero por lo menos no las dejen juntas. No las dejen juntas. ¿No? Juntas producen una interacción tremenda entre equipos. Eso es casi equivalente a tener bobinas unas sobre otras. Hay una interacción grande entre las máquinas. Las pinzas de masa deben ser seleccionadas correctamente. Deben ser puestas correctamente. Deben ser además, y ojo con esto, y esta sí es muy frecuente. Muchos de ustedes han visto esto. Muchos. Una pinza de masa, pero el tornillo que asegura el cable se quedó medio. Contactos eléctricos también juegan un factor importante. Un contacto eléctrico también es tan importante como seleccionar adecuadamente el cable de soldadura, como usar adecuadamente el cable de soldadura, como ubicar adecuadamente la pinza de masa. Puedo tener la pinza de masa más bonita, más cara, chéverísima, pero si hay un contacto eléctrico malo, hay una oposición allí a hacer un buen trabajo. O esto, típico, es decir, la pinza de masa de lata donde el cable perdió el terminal de ojo, entonces lo cortamos y como no tenemos un terminal de ojo a la mano, quedó así. Ese es un contacto muy malo, de muy mala resistencia. Hay muchas maneras de hacer los trabajos bien. Simplemente podemos tener muchos arcos en los cuales nosotros podamos tener muy poca interacción. Usando básicamente los arcos separados, usando muy buenos contactos firmes, sólidos, bien asegurados, como esto. ¿Ya? Cuando nosotros vayamos a utilizar cinta aislante, este tape, el aceite, lo que llamamos la cinta de aislar, para proteger, la cinta aislante debe ser usada como un medio de emergencia en el fondo, porque para nosotros en soldadura puede suceder que no nos deje ver que un contacto está malo, o sea, está ocultando, es la cinta aislante y de ocultar, porque ahí se ve, parece que todo bien, pero cuando el cable se forzó un poquito,
Parece que esta quebradura es bastante anormal. Hay muy poco cobre ahí. Hay un contacto malo allí. ¿Ok? Bien, los contactos son muy importantes. Aún teniendo el terminal de ojo muy bueno, correctamente ponchado al cable, no debemos hacer esto, no debemos colocar intermediarios entre el terminal de ojo del cable y el terminal de ojo del equipo de soldadura. Si nosotros colocamos una contratuerca para que no se mueva el cable y resulta que esa contratuerca es de acero y pues termina siendo resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces tenemos todo hecho muy bonito, muy bien seleccionado y eso no es bonito. Esto no lo hagan, no coloquen una contratuerca, excepto que la contratuerca está bien, si es de cobre, está maravilloso, pero si es de acero, está muy mal hecho. ¿Okay? Lo mejor es que no haya resistencia allí, no haya malos contactos allí, que el terminal del cable haga contacto directamente con el terminal del equipo. Ahora, hay muchos equipos en los cuales se usan sensores de voltaje de arco, los mencionamos en una de las imágenes que están dentro de los manuales. Y esos cablecitos sensores de voltaje de arco normalmente están asociados a la pinza de masa o tienen una pinza de masa por separado, como por ejemplo en los alimentadores de tipo maletín, que hay un cablecito más delgado con una pinza de masa chiquitita, casi como un caimán. Eh, cuando nosotros tenemos ese tipo de conexiones es muy frecuente ver lo siguiente. Ahí se ve la pinza de masa, muy buena, bastante cinta aquí alrededor del cable, y el cable sensor también está ahí, ¿ya? Y cuando quitamos la cinta, entonces nos damos cuenta que el cable sensor estaba allí metido y el cable sensor en realidad probablemente no estaba haciendo ni siquiera contacto con el cable y los cables sensores tienen una particularidad. El cable sensor es como si fuera una especie de cable coaxial. Es decir, hay un cable con un aislamiento rodeado de otro cable rodeado de más aislamiento. Es decir, un cable dentro de otro cable. Pero el cable propiamente sensor es el cable que va más interno. El cable que va por fuera normalmente es un blindaje o un apantallamiento. Y ese apantallamiento, ese blindaje normalmente va conectado a tierra. Entonces, si este cable hace contacto con este a través de la pinza de masa, pues se pierde la gracia del sensor de voltaje de arco. Los cables sensores de voltaje de arco en las máquinas que los usan son absolutamente necesarios para obtener el mejor arco posible. Se hace así para tener la medida del voltaje del arco lo más cerca posible de la zona donde está el arco y eso es para tener una calidad altísima. Normalmente lo usan las máquinas que son capaces de dar la mejor performance, el mejor desempeño, el arco más bonito y más calidoso. ¿Okay? Entonces, si las máquinas tienen eso hay que tener cuidado. Hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Ya? Todo puede estar bien, todo puede estar bien. Este es un ejemplo de que sí está bien. Parece que aquí el soporte está todo pintado, ¿sí? Pero cuando lo vemos bien, ok, mira, no, está, aquí hay una parte que está en realidad donde estamos colocando la pinza de masa, eso no estaba pintado. Ah, perfecto. Así es como se debe hacer. Claro, nuestro soporte tiene que estar en buen estado, bien cuidado, probablemente bien pintado, pero donde se va a colocar la pinza de masa no puede haber pintura. ¿Sí? Y en estas áreas donde va a hacer contacto la pieza que vamos a soldar, tampoco debe de haber pintura. ¿Ya? Debe estar el metal limpio, obviamente libre de óxidos también y de grasa. Y debe estar limpio porque si vamos a soldar por aquí, hacer estos cordoncitos tan bonitos que se ven acá, pues tenemos que hacer contacto donde no haya resistencia, donde no haya pintura, donde no haya óxido. ¿Okay? Buen uso del circuito de soldadura. Si estamos colocando la pinza de masa en un posicionador,
pues lo más cerca posible de donde se está haciendo el arco, y si la pieza va a rotar, obviamente habrá que colocar pinzas de masa rotativas y dispositivos que nos permitan hacerlo de la manera más correcta posible sin generar resistencias. ¿Okay? Esta es una foto de un caso real donde el cable de soldadura está rodeado de otro cable más delgadito que resultó ser el cable sensor. Esto tampoco se debe hacer. Si hay un cable sensor de voltaje de arco, ese cable tiene que ir separado, no debe ir enrollado porque parece más cómodo, pero va a hacernos que nuestra máquina no pueda trabajar de la mejor manera porque va a tener información falsa proveniente de que el cable sensor va a verse afectado, va a tener una interacción con la corriente de soldadura. Cuando haya corriente, el cablecito va a tener una basura dentro que al final los circuitos electrónicos de las máquinas van a confundirse y no van a dar el mejor arco posible. ¿Okay? Hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, como por ejemplo, así. Esto está bueno, una planta de Caterpillar, esto es en Asia, en Singapur. Y aquí hay nuestro técnico local en Singapur pasó por esta planta y les dijo, ok, mira, tus cables están desordenadísimos, hay espacio para arreglarlos. Hizo un recorrido para ver otras máquinas y cuando volvió a la hora ya estaba muy bien organizadito todo el cable de soldadura. ¿Okay? Esta es una manera buena de hacerlo. Lo único malo aquí fue que el cable sensor también quedó, pero eso después se corrigió. Se quitó el cable sensor de ahí y quedó por fuera del paquete este tan bonito que hizo nuestro operario allá. Y bien, eso es todo respecto del cable de soldadura, del secundario, contactos, pinzas de masa, interacción, todo esto que vimos. Tratar de evitar bobinas en lo posible, tratar de evitar malos contactos, seleccionar adecuadamente el cable de soldadura. Recuerden que está en el manual. Siempre está el personal de Codinter, como Jorge, el personal de Codinter en Cali, el personal de Codinter en Bogotá, el personal de Codinter en Medellín, en la costa Caribe, para apoyarlos y ayudarles con las consultas, ¿sí? Si no se entendiese bien el manual o algo así. Siempre van a estar apoyados por el soporte técnico de Codinter. Hagan mantenimiento adecuado de su máquina, hagan inspecciones rutinarias, programen inspecciones de las máquinas, verifiquen que no hayan puntos calientes, se llaman hotspots, seleccionen adecuadamente su cable, sus conectores, sus pinzas de masa, verifiquen que los cables no estén dañados, si los cables están malos, hay que cambiarlos o hay que repararlos si se pueden reparar. Así que el mantenimiento siempre de las máquinas, esto es importante también. El mantenimiento es crítico por seguridad también. Es decir, nos ayuda a mantener nuestra máquina siempre trabajando, pero siempre que tengamos las cosas hechas de la manera correcta, vamos a poder hacer el trabajo de la mejor manera posible, con cero oposiciones, con el mayor factor operativo y de desempeño posible. ¿Okay? Esa es toda nuestra presentación. Espero que haya sido de utilidad. Es probable que hayan preguntas. Jaime, Jorge, Elkin, si hay algunas bueno, preguntas. acá tengo una pregunta. Empecemos por esa parte. Don Iván nos dice, en el cable de alimentación del equipo, ¿puede suceder este mismo efecto si se enrolla? En una de las presentaciones que tú dijiste que nos están enrollando. Jaime, Jaime me parece que algo Eh, Jaime, ¿me escuchas? parece que Jaime, parece que algo le pasó. sí, en la conexión ahí de internet. Le falló, pero bueno, Eh, no. Dímelo, Jorge. tratemos. Sí, la pregunta es si... ¿Me repite la pregunta nuevamente, Elkin? Por favor.
La pregunta es de Don Iván y dice que si el cable de alimentación del equipo puede suceder el mismo efecto si se enrolla. Sí, correcto. También en los cables de acometida, ¿cierto? De entrada de alimentación del equipo, también se pueden presentar porque ahí también hay corrientes y cuando se hace la bobina, entonces también van a generar campos magnéticos que pueden afectar el equipo o equipos que estén cercanos ahí a él. Obviamente los parámetros van a ser diferentes, las corrientes allí no son tan altas como las que hay en los cables de soldadura, pero también tienen su efecto. Estamos, bienvenido nuevamente. Perdóname, que perdí mi conexión cuando comenzaba la sesión de preguntas. No era por evadir las preguntas, perdón, por razones técnicas. Tranquilo, Jaime, no hay problema. Ahora nos Jaime, esta pregunta, la de si el efecto que describías con los cables de soldar en el secundario, el mismo efecto se produce con los cables de alimentación. A veces vemos equipos que tienen cables de alimentación muy largos y los enrollan también cerca del equipo, ¿no? Yo muy bueno. que sí. Bien, pues.